5. A las 7:36 minutos en el Sol de la Mañana, Oli Matos. Buenos días a todos. Bueno, vamos iniciando el año, ¿verdad? El 2018. Quiero iniciar con algunos temas locales y también que pasemos revista a algunos eventos internacionales que guardan relación con la República Dominicana, porque como todos sabemos, el país nuestro está muy conectado con el exterior, no solo por la cantidad de ciudadanos dominicanos que han tenido que abandonar su país para ir a trabajar, a vivir en otras latitudes, sino también por los recursos que necesitamos para el financiamiento, para la operatividad del país y los recursos que necesitamos para la operación normal, como por ejemplo los hidrocarburos que vienen desde el exterior. Esta semana la prensa internacional no ha hablado mucho de movilizaciones en Irán. Creo que esa zona de Oriente Medio no necesita más, y la zona del Golfo Pérsico no necesita más sobresalto del que tiene. Parece que el gobierno iraní, utilizando la fuerza, ha impuesto su regla, y ayer el gobierno de Irán anunció el fin de las manifestaciones, además de cuestionar. Disculpa, ¿sí? El gobierno anuncia el fin de las manifestaciones, solo que no es el gobierno el que se está manifestando. Así es, sin embargo, sin embargo, wow. Cuando hizo el anuncio lo hizo con miles de personas en las calles partidarias del gobierno. Bueno, es que el gobierno tiene sus seguidores también. Así es, apelando al hecho de que son naciones enemigas de Irán. Incluso menciona Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, los responsables de estas manifestaciones. La verdad es que el coste económico de la participación de Irán en la guerra de Irak y Siria, en la guerra contra el Daesh, le trajo un drenaje de los recursos económicos que pudieran servir para hacerle frente a la situación de precariedades que enfrentan muchos ciudadanos en una nación que hasta sus más enconados adversarios admiten que tiene una juventud muy bien preparada, muy estudiada, con una gran preparación académica, y esto hace de esa nación, independientemente de un régimen teocrático que la controla, una nación viable y con perspectiva, dependiendo cómo evolucionen los eventos internacionales. Estamos en un mundo sumamente convulso. Los más positivistas y optimistas de los analistas internacionales no se atreven a diagnosticar un fin de año para el 2018 sin un conflicto entre los principales actores internacionales que tratan de distribuirse los negocios más importantes del globo, tanto la energía, el control del avance computacional, que hay prácticamente una batalla entre China y Estados Unidos, entre otros eventos. En el caso de España, que es un tema que nosotros le hemos venido dando seguimiento, las elecciones en Cataluña, los independentistas ganan de nuevo. El vicepresidente de Cataluña, que estaba preso esta mañana, o en el día de hoy, en la mañana de hoy, que fue la madrugada de nosotros, fue puesto en libertad y parece que presidirá el gobierno de Cataluña. Lo que se espera es un diálogo entre los independentistas y el gobierno central de España, que preside Rajoy, el cual dudamos mucho que pueda seguir a la cabeza después de todos los errores que cometió en el proceso de presión para evitar la independencia de Cataluña. De verdad que lo que uno ve es que Bruselas se verá obligado a conceder algún nivel de, junto con Madrid, algún nivel de mayor independencia a Cataluña, aunque quizás no alcance la posición de república en principio. Es una situación que viene a acompañar la ya inestable política española, donde varias regiones están también pugnando por la independencia, y esto motivaría
de lograrse lo de Cataluña, que estas regiones presionaran para obtener también una mayor independencia. Esto generaría una inestabilidad que nos impacta directamente a nosotros, porque incluso en Cataluña, en Barcelona y en otras zonas de Cataluña viven una gran cantidad de ciudadanos de la República Dominicana. En el caso europeo, ya para cerrar este tema, la canciller Angela Merkel, que ganó las elecciones con su Unión Demócrata Cristiana, esperábamos que ya pudiera armar gobierno antes de entrar el nuevo año. El último intento será esta semana, cuando ella intente de nuevo crear una coalición para armar un gobierno de mayoría. Ella ha dicho que de no lograrlo, llamaría de nuevo a elecciones. De llamar de nuevo a elecciones es muy difícil que Merkel encabece el gobierno alemán, lo que crearía mayor dificultad para el porvenir de Europa como bloque. Ya Europa tiene una serie de conflictos y uno se pregunta si hizo lo correcto Gran Bretaña con deslindarse con el tema del Brexit y no formar parte de un bloque que por lo que se ve enfrenta muchas dificultades. La gran esperanza del bloque, que es Emmanuel Macron, mucha gente lo está tipificando como Obama, que fue la gran esperanza de que se esfumó 8 años después con muy pocos logros y una herencia como la del presidente Donald Trump. Esperamos que la canciller Merkel logre armar un gobierno, que Europa se fortalezca, porque al final esto va a contribuir a la estabilidad mundial, a la estabilidad y esta estabilidad, de alguna manera, pues a nosotros nos tocaría. Tenemos no solo en España una gran cantidad de ciudadanos dominicanos que viven en Europa. Viniendo a la República Dominicana, yo quiero analizarle un poco la perspectiva de las organizaciones políticas. El Partido Revolucionario Moderno, que es la principal fuerza opositora en la República Dominicana, tiene un liderazgo que ha mostrado su capacidad de entendimiento. Es decir, que parece que ha aprendido de las lecciones del pasado. En 1989, los líderes de esa mayoría, que eran el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Masluta, iniciaron una batalla por la candidatura presidencial. Y aunque hablo del Partido Revolucionario Moderno, todo el mundo sabe que esa mayoría que hoy milita en el Partido Revolucionario Moderno viene del otrora Partido Revolucionario Dominicano, y esperamos que lo de moderno lo haya hecho superar ese fratricidio, ese histórico fratricidio que le impidió construir victorias electorales. Y debo reconocer en el presidente Hipólito Mejía el hecho de que cuando ha perdido, como en el caso del proceso, o cuando no ha resultado, para no usar el término perdido, cuando no ha resultado electo, candidato, él o uno de los suyos, ha sido el primero en reconocer la victoria del que obtuvo la victoria, independientemente de que sea esa persona de su lado o no. Entonces, dando muestra de sensatez y de responsabilidad, el liderazgo del PRM ha mostrado, y lo mostró después de la convención, que escogió como candidato presidencial a Luis Abinader para el proceso electoral del 2016, cuando hubo gente que quiso recurrir a los términos del pasado, acercarse al expresidente Mejía y decirle: mire, que ustedes que le hicieron esto, yo tengo un candidato que se llama Luis Abinader, y lo vimos con otros candidatos locales, gente muy cercana al presidente Mejía, y lo mismo lo vimos con gente cercana a Luis Abinader, que perdió de candidaturas locales. Ese elemento, analizando el PRM, nos muestra que ese liderazgo actual del PRM, Eury Cabral, pueblo dominicano, ha superado esos traumas del pasado. Señores, en 1990, las elecciones del 90, el liderazgo de esa mayoría, que era el PRD, el liderazgo de esa mayoría
Peña y Jacobo fueron a las elecciones teniendo posibilidad de, si se unían, ganarle las elecciones a Balaguer, porque eran mayoría, porque Balaguer solo había cursado 4 años en el gobierno y el PRD tenía 8 de gobiernos anteriores, fueron solo disputándose el nombre del partido. Iba a ir Peña por el BIS y Jacobo por el PRI. Y el que sacara más votos se quedaba con el nombre. Eso fue lo que le abrió la puerta y la posibilidad de convertirse en mayoría al PLD. ¿Por qué? Porque el elector dominicano no es tonto. El elector dominicano es un elector muy político y siempre identifica dónde se mueve la posibilidad de desplazar al que esté en el poder, sobre todo cuando el que esté en el poder no está cumpliendo con los cánones, no está acorde con las esperanzas de la sociedad dominicana. Por eso mismo, independientemente de que se llevaron el logo y se llevaron lo que anterior era la marca en la que esa mayoría militaba, esa mayoría votó por su partido, ahora el Partido Revolucionario Moderno. Recordamos que cuando Hipólito fue a la reelección en el 2004 sacó un 34%. Luis Abinader sacó un 36% en el proceso electoral pasado, sin recursos, sin contar con financiamiento del Estado y con una marca nueva de partido político. Pero esta mayoría, y es lo que uno nota cuando conversa, cuando entra, por ejemplo, yo que vivo comunicado constantemente con el liderazgo del PRM, ha entendido como su deber la construcción de una alternativa a un partido que ha gobernado durante 20 años al pueblo dominicano y lo que ha hecho es sumirnos en la pobreza, independientemente de los datos macroeconómicos, construidos sobre la base de remesa de gente que se va del país huyéndole a la propia situación de inseguridad e inestabilidad que la sociedad dominicana le representa. Entonces, el conflicto del 86, que se extendió y nos trajo del 86 al 2000 para ganar las elecciones, del 86 al 2000, es la mejor escuela para que el liderazgo del PRM interprete la necesidad de la unidad. Y ya la cabeza del liderazgo del PRM, que son Luis Abinader e Hipólito Mejía, lo entienden. No tengo ninguna duda que ambos líderes están conscientes del deber que tienen frente a la sociedad, del compromiso que tienen. ¿Por qué? Porque, señores, en los últimos 20 años, naciones como Singapur han logrado venir de la ceniza, de la destrucción total, de la inviabilidad como Estado, es decir, que era un Estado que estaba casi como Haití, que nadie lo quería asimilar, que Filipinas lo tuvo por un tiempo y después tuvo que soltarlo, a una nación próspera del primer mundo, con un ingreso per cápita superior al que tiene Estados Unidos. Y si vemos la República Dominicana, ayer Eury hablaba de la publicación de Moya Pons, hablaba del PIB del 50. Yo me puse a analizar el 60 cuando salimos de la tiranía. Y puedo decirle a ustedes que esos datos están y se pueden accesar, y lo puede accesar cualquiera de ustedes a través de sus celulares o cualquier medio que le permite el internet. En el 60 nosotros teníamos mayor producción industrial que todos los tigres asiáticos, que hoy exportan miles de millones de dólares. Por lo tanto, lo único que hemos hecho durante las gestiones del PLD es endeudarnos y escalar en el desorden institucional. Si hay una razón en la República Dominicana por la que no tenemos inflación, es por los bajos salarios. La gente no tiene dinero para comprar. Y cuando no tiene dinero se deprime la demanda. Entonces, quienes ganan millones es una élite. Y esa élite, ese dinero lo guarda, porque tiene todo resuelto. Cuando un funcionario que gana 1 millón de pesos lo cobra, no tiene que ir a comprar un televisor. Pero cuando el que gana 7,000 pesos, 8,000 o 12, y la canasta familiar está en 20 y pico, ese no tiene capacidad para comprar el televisor porque
su dinero no le da ni para comprar el almuerzo del día, como la mayoría de la gente en la República Dominicana. Entonces tenemos una gran cantidad de gente subsidiado con dinero público solo para que voten las elecciones sin exigirle nada, y una gran cantidad de empleados públicos y privados viviendo en la miseria porque el salario no le permite siquiera vivir. Esa es la realidad que tenemos en la República Dominicana, en un ambiente en el que los jóvenes que pueden ser la fuerza que nos cambie, que nos ayude a transformarnos, en lugar de pensar en que en el país tienen perspectiva, lo que están pensando es en abandonar la República Dominicana.